Hola, buenas noches. Ya estamos en directo a través de YouTube. Bienvenidos sean todos a este estudio de los lunes, Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Hoy vamos a iniciar con el segundo capítulo. Les recuerdo que antes transmitíamos por Facebook y por Instagram, ahora solo lo estamos haciendo por YouTube. Así que si tú ves diferido este episodio, puedes correr la voz, compartirlo en tu muro, etcétera, etcétera, para que todo el mundo pueda enterarse y conectarse. Sean todos bienvenidos. Hoy, repito, estamos ya en el episodio número 2, Vanidad de Vanidades. Estuvimos analizando la semana pasada, pues, el origen del libro de Eclesiastés, su significado, cómo la misma palabra de Dios a través del primer libro de los Reyes nos muestra lo misericordioso que fue Dios con Salomón y que le otorgó una sabiduría inconmensurable, ¿verdad? Por lo cual es importante que nosotros hagamos caso justamente del libro de Eclesiastés, ya que lleva esta sabiduría que pues no pertenece a Salomón, sino a Dios. Sin embargo, pues también estuvimos viendo cómo Dios, al ver el corazón de Salomón, cuando le ofreció pues darle todo lo que quisiera, él pidió sabiduría y eso agradó mucho a nuestro Señor, porque finalmente era el propósito de Dios que Salomón reinara sobre Israel y pues le otorgó todo lo demás, ¿verdad? Entonces, tanto riquezas como todos sus sueños, etcétera, pues los tenía ya contemplados Dios también para Salomón. Así que pues estuvimos analizando justamente la importancia de la sabiduría que Dios puso sobre Salomón y pues Salomón al escribir este libro pues nos da un panorama muy amplio acerca de lo que vale la pena justamente en esta vida. Hoy vamos a ver y vamos a iniciar con los primeros versículos del capítulo 1. Habrá cosas que a lo largo de esta serie, que estoy seguro que no será tan larga como las series anteriores, pero sí guiadas por el Espíritu de Dios y llenas de sabiduría, nos vamos a dar cuenta que habrá cosas que son redundantes, son repetitivas y no porque en el escrito a Salomón no se le hubiera ocurrido escribir alguna otra cosa o hacerlo de manera diferente, sino por la importancia que tiene cada una de las cosas que él eh, pues nos comparte justamente y da un énfasis mayor, como lo vamos a ver justamente en el inicio de este libro. Así que bueno, vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este lunes, porque nos permites estar con vida, porque nos has traído con bien, nos tienes con bien en el lugar donde estamos, viendo en vivo este estudio o de manera diferida. Señor, sabemos que esto también ha sido gracias a tu voluntad y a que tú quieres hablarnos, Señor, mostrarnos que hay en tu palabra justamente dentro del libro de Eclesiastés. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos. Te pedimos tu bendición, Señor Jesús, para que podamos edificar nuestro espíritu, edificarnos como familia, como cuerpo, Señor, y seguir conociéndote de forma más profunda y llenarte de gloria y de honra a ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo sea echado fuera, que sea atado, sea enmudecido, si hay algo de distracción, si hay pensamientos que no son adecuados, que quieran traer opresión o que quieran traer tristeza, incredulidad, Señor, sé tú reprendiéndolos, echándolos fuera de la vida de cada persona y de un servidor, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Padre, tantas gracias te damos por la oportunidad de compartir tu palabra y escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí. Eh, Repito, recuerden que ya solo estamos transmitiendo por YouTube, así que compartan esto en sus muros, en sus estados, para que las personas, porque pues seguramente habrá uno que otro despistado que nos seguía en Instagram o en Facebook y que diga, ay, no, pues ya le dio flojera, ya no transmite, no, pues aquí estamos. Bueno, vamos a iniciar porque esto sí nos va a llevar un poquito de tiempo. Yo de verdad le pido al Señor que me dé sabiduría para poderles explicar cómo empieza este libro y la contundencia con la que habla
justamente la palabra de Dios acerca de esto que estamos platicando, ¿no? De, como lo dice el título, de la vanidad, de lo que Salomón pues, nos quiere enseñar. Solamente den un segundo que acomode aquí bien la pantalla. Ya veo aquí gente que está conectando en el chat. Mi George, buenas noches, bendiciones también para por allá. Ahí un dedito arriba, un comentario, si es que todo se escucha y se ve bien para poder continuar. Y bueno, dice la palabra del Señor en el Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, ¿verdad? Eclesiastés, hijo de David, rey de Jerusalén. Y aquí viene lo interesante. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se esfuerza debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vamos a analizar estos breves versículos, pero llenos de sabiduría y muy, muy interesantes. Pues vamos a entender que justamente Salomón, el predicador, Eclesiastés, como lo analizamos el episodio pasado, pues comienza esta carta concluyendo sin concluir. ¿Qué quiero decir? O sea, con una conclusión, ¿verdad? Con una oración que ya define algo que es sumamente importante y que ha analizado a lo largo de su vida, porque valga la pena de una vez comentarles, y seguramente en otros episodios lo podremos hacer y más rumbo al final de la serie, que este libro Salomón lo escribió pues ya en su vejez, ¿verdad? Cuando ya había vivido pues bastantes años y cuando ya había sido rey sobre Israel durante 4 décadas, ¿verdad? Y entonces esto nos ayuda a comprender un poco más también acerca de la sabiduría que justamente está en este libro y que sí viene también a través de los años y a través de la experiencia que tuvo Salomón, pues como rey, ¿verdad? Leemos se me acaba de ir. Leemos es el capítulo 11, es que no quiero decir algo que no sea verdad, pero ahorita me voy a acordar en qué libro, en el capítulo 11 estoy seguro, donde vienen los últimos días de Salomón. Ahí nos podemos nosotros dar cuenta justamente pues de lo difícil que ya fue en el primer libro de los Reyes, justamente en el capítulo 11 es donde viene pues la muerte de Salomón y cómo él a lo largo de los años pues tuvo una experiencia sumamente cercana con Dios, obedecía al Señor, como lo analizamos justamente también en el primer libro de los Reyes, cómo Dios le da esta sabiduría porque conocía su corazón y a Dios le agradó la forma en la que pensaba Salomón y así vivió durante mucho tiempo, ¿verdad? Haciendo lo bueno delante de Dios, pero pues obviamente sucedió algo, ahí pueden leerlo en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes, que empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y el Señor hablaba con él y pues obviamente hubo una cosecha. Y si nosotros pensáramos que Salomón termina justamente sus días como nos lo relata el primer libro de los Reyes en el capítulo 11, pues estaríamos hablando de sí la amplia posibilidad de que Salomón no hubiera hallado arrepentimiento, ni hubiera encontrado el don de Dios del arrepentimiento y no se hubiera vuelto a su camino. Este libro de Eclesiastés a nosotros nos da justamente como evidencia, quiero decir, ¿verdad?, de que Salomón una vez más
se entrega al Señor, y aunque este no es un libro de alabanza al Señor, ni del reconocimiento de su gloria, ni de su majestad en cada capítulo o en cada versículo, sino más bien un libro de profunda reflexión, pero no terrenal, basado en lo terrenal, pero de una forma completamente espiritual, porque así termina el último capítulo de este libro, ya lo veremos en su momento, pues nos da una idea clara de que él estaba una vez más cerca del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, empieza obviamente vanidad de vanidades, dijo el predicador, ¿verdad? Es una, como te decía, una conclusión, es algo que él ya categoriza desde el inicio, pero no es la única ni es la final, ¿verdad? Porque si dijéramos, bueno, pues este libro es maravilloso, está lleno de sabiduría a través de todas las experiencias que tuvo Salomón como el hombre más sabio y más rico de la historia que existió y que existirá, no volverá a ver a nadie como él, por supuesto, en sabiduría, no se puede comparar con el Hijo de Dios, con Jesucristo, pues diríamos, bueno, pues entonces, ¿qué sentido tiene que acabar así? ¿No? Es una conclusión a la que él llega, pero no la conclusión final. Entonces, empieza este libro con esta primera conclusión, repito, aunque no es la última, mirando pues la vida a su alrededor, juzga lo que es la vanidad, y la vanidad viene del griego, perdón, del hebreo ebel, que significa vacío o sin sentido, ¿verdad? Entonces la traducción literal tendría que ser vacío de vacíos, dijo el predicador, vacío de vacíos, todo es vacío, todo no tiene sentido, ¿verdad? Incluye esta pues fugaz forma que nosotros a veces tenemos de darle importancia a las cosas, tanto al dinero como al estatus social, como a los bienes materiales, a nuestro patrimonio, a nuestro conocimiento, etcétera, tantas cosas de las cuales el ser humano se jacta, el aparente poder, ¿verdad? Digo aparente porque nadie es más poderoso que Dios. Lo vemos ahorita justamente con la guerra entre Irán e Israel y las diferentes naciones que están involucradas, ¿verdad? O sea, también esto es vacío, es efímero, este aparente poder pues se acabará en algún momento, porque Jesucristo regresará a reinar con vara de justicia a todas las naciones, y a cada uno dará conforme a sus obras, ¿verdad? Entonces hasta eso, hasta naciones, los personajes más poderosos de esta vida tienen una vida completamente vacía, ¿verdad? Y sin sentido, y que es finalmente un soplo, que es algo efímero, ¿verdad? El teólogo Kinder decía que esa vanidad es como un viento, como un soplo, ¿verdad? Nada puede no lo puedes contener en tus manos, o quizá por un breve instante comparado con la vida en el cielo, con la vida en el infierno, es decir, con la eternidad, y cuánto uno se aferra a ese tipo de cosas vacías. Y vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Para reforzar, como te decía al inicio de este episodio, pues el predicador está hablando justamente de una categorización y hace un hincapié sobre esa categorización, y por tercera vez te lo vuelve a decir, ¿verdad? O sea, necesitamos entender que todo lo que esta sabiduría está vaciando en estas letras es algo a lo que verdaderamente deberíamos de hacer caso y debemos de hacer caso, ¿verdad? Dice vanidad de vanidades, o sea, lo más vacío de lo más vacío, lo más sin sentido de lo más sin sentido, dijo el predicador, vanidad de vanidades por segunda vez, todo es vacío. Aquí vamos a encontrarnos con un análisis importante, porque hay diferentes temas en la palabra de Dios, o diferentes personajes que no pueden verse solamente desde un ángulo, porque es un compendio o es algo general, es algo mucho más amplio, como muchas veces, a ver si con esto me puedo dar a entender. Cada vez que hablamos de Jesucristo o predicamos acerca de un tema de Jesucristo, debemos ser bien claros
cuando Jesucristo habla, cuando Jesucristo actúa, cuando Jesucristo tiene alguna obra, etcétera, si lo está haciendo como Jesucristo Dios y Jesucristo hombre. Cuando nosotros estudiamos sobre Jesucristo, tenemos que aprender poco a poco a identificar a Jesucristo Dios, 100% Dios, y a Jesucristo 100% hombre. Lo mismo va a suceder en este libro. Estamos hablando justamente de que el predicador, de que Salomón está haciendo un análisis de lo que es la vida o el sinsentido de la vida, y aunque pareciera, y sí más adelante Salomón toma una pequeña frase que nos hace pensar que él ya no quería seguir viviendo, que un espíritu de muerte o el suicidio estaba rondando por su mente, nos vamos a dar cuenta de que no está hablando también el libro de que entonces absolutamente nada en esta vida y en esta tierra vale la pena. Tenemos que aprender a enfocar todo a la generalidad. Tenemos que aprender a encontrar el sentido de cada palabra con la ayuda del Espíritu Santo y el propósito por el cual el Señor dejó este libro en su palabra, estos escritos, a diferencia de lo que podemos empezar a concluir de bote pronto, como se dice, con este versículo 2, ¿verdad? De que entonces, pues absolutamente nada tiene sentido, absolutamente todo es breve, sin sustancia, frágil, efímero, ¿verdad? Y sin efectos en la eternidad. No, recordemos que Salomón está hablando y Dios permitió que escribiera estas reflexiones tan profundas y dejárnosla a nosotros como formación espiritual también, porque no solamente el sentido de su vida estaba afectado, sino él conocía el sentido de la vida de toda la humanidad. Y no se trata de spoilear ni nada, pero justamente este libro, después de todo discurso, dice el mismo Salomón, el verdadero sentido es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Entonces, no vamos a encasillarnos o a pensar que este libro habla de una vida que simple y sencillamente no tiene propósito, porque entonces este libro estaría contradiciendo absolutamente toda la escritura, pensando que vivir no tiene el más mínimo de los sentidos. Pero vamos a encontrar esta gran sabiduría de cómo verdaderamente sí tiene un gran sentido, porque no fuimos hechos al azar, no fuimos creados furtivamente y sin propósito, sino todo lo contrario. Discúlpenme. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios, por supuesto, que ha ordenado situaciones, tiempos, efectos, causas, resultados a lo largo de la existencia del ser humano. Sabe qué está sucediendo, sabe lo que va a suceder, sabe cómo va a culminar, sabe, por supuesto, cuál es el destino que nosotros debemos de cumplir, cuál es nuestro propósito, y eso hace que nuestra vida tenga un valor y un sentido que es absolutamente importante para Dios. Pero dentro del panorama general debemos aprender a diferenciar entre el propósito de Dios y nuestra manera de vivir. La palabra del Señor dice que muchas veces cuando nosotros estamos orando y haciendo nuestras peticiones, dice que nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, ¿verdad? Porque pedimos para gastar justamente en nuestros anhelos terrenales o que queremos poner atención justamente a esta vida, a la de aquí, y no poner nuestra mirada en la del cielo. Y esto también lo estuvimos compartiendo en unos mensajes especiales hace una semana, que se llamaba Pedid y se os dará. Cuando nosotros estamos llenos de la voluntad de Dios, anhelando hacer justamente su voluntad y cumplir sus propósitos, vaciamos nuestra vida de nuestros sueños y anhelos, que si bien es cierto, muchos de ellos no son ni pecado ni tienen absolutamente nada malo, muchos de ellos posiblemente no estén alineados a la voluntad de Dios. Entonces, la mejor forma de hacerlo es llenarnos de la presencia de Dios, orar, leer la palabra, llenarnos de esto que nos va a cautivar y nos va a hacer reconocer de una forma más fácil la voz del Señor y poder entender su voluntad. Entonces, Salomón refuerza este punto justamente de cómo juzga la vida y cómo hay un sinsentido,
vuelvo a lo mismo y lo aclaro por tercera vez, no es que la vida no valga nada, como en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, es una canción. Bueno, se expresa en este versículo 2 con un gran énfasis, repitiéndolo todas estas veces, ¿verdad? Que son 3 veces, quiero decir. Entonces, dice más adelante, y bueno, quisiera citar a George Orwell, que es también un teólogo, que tiene una frase importante acerca de eso. Dice, la mayoría de las personas se divierten bastante en sus vidas, pero en general la vida es sufrimiento y solo los muy jóvenes o los muy tontos imaginan lo contrario. Me atrevo a citarlo por esta frase porque creo que refuerza perfectamente lo que les comentaba hace unos momentos, que ya en su vejez, que ya lleno de una sabiduría, no solamente la divina, la celestial, sino también de la experiencia humana y de los errores de Salomón, pues se puede encontrar este tipo de madurez para comprender que en la vida pues hay sufrimiento. Y esto, les repito, no es como podríamos pensar quizá, ¿no? Que es, bueno, pues entonces me va a ir mal, entonces no sé para qué estamos viviendo, no sé para qué Dios me creó, ¿verdad? A lo mejor muchas personas hemos dicho, bueno, no tiene ningún sentido que haya nacido, o sea, solo vine aquí a sufrir, etcétera, pero pues la palabra de Dios es clara y Mateo, en el Evangelio de Mateo, el Señor nos dijo, ¿verdad?, de que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Es decir, tenemos que confiar en el Señor, que a pesar del sufrimiento y de todo lo que es la vida en general, pues hay un propósito. Hay un propósito y Él nos pide que confiemos para resultar vencedores a través de la vida. Entonces, George Orwell lo que dice es que si la vida creemos, pues cuando somos más jóvenes, cuando somos inexpertos, cuando, si, como decíamos el episodio pasado, si Dios nos preguntara a nosotros qué quisiéramos y Él nos lo daría, seguramente lo hubiéramos gastado, como dice así Santiago, en nuestros deleites, ¿verdad? No en los principios y en la voluntad de Dios. Entonces, parece que la vida es bastante divertida. Yo me lamento muchísimo cuando escucho a jóvenes o algunos no tan jóvenes que dicen que, pues bueno, el infierno va a ser más divertido porque pues ahí van todos sus amigos, ahí se sigue practicando lo que es el pecado, ¿verdad? O sea, la inmoralidad, la impureza, el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, etcétera, etcétera, la mentira, el robo, pues dicen que todo eso es mucho más divertido y que bueno, si todos ellos van al infierno, pues que armarán una fiesta descomunal, ¿verdad? Y es tan triste ver cómo justamente la juventud, la inexperiencia, el solo buscar divertirse en esta vida porque creen que no hay nada más allá, pues es lo que los hace, como dice, tontos e ingenuos, ¿verdad? Y Salomón, pues en algún momento, yo estaba reflexionando en la tarde acerca de la vida de Salomón y cómo terminó haciendo lo malo delante de los ojos de Baal, y yo decía, pero si el hombre más sabio después de Jesucristo, nadie hubo antes que él con esa sabiduría y nadie volverá a existir así con esa sabiduría, ni Einstein, ni Mozart, ni el que tú me digas que es un genio con un coeficiente intelectual de quién sabe cuánto, puede tener la sabiduría celestial, que era la que tenía Salomón. Y si este hombre fue embaucado, fue engañado para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Te repito, leí el primer libro de los Reyes en el capítulo 11. Imagínense qué falta de sabiduría podemos tener nosotros. Y te repito, cuando se evidencia cómo la juventud pues está perdida, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando de jóvenes de edad, sino jóvenes espirituales, otros que simple y sencillamente no pretenden tener una vida espiritual de cualquier edad. Y pues alguna vez yo platicando con alguien y discutiendo en el sentido correcto, no una pelea, sino el hablando con razonamientos sólidos y por supuesto hay que saber escuchar y ser atentos y responder con razón todo aquello que podemos escuchar. Un amigo me decía, bueno, yo creo que el infierno está aquí porque aquí no paramos de sufrir, aquí
las cosas que pueden llegar a salir bien de pronto se derrumban. Cualquier área de nuestra vida nos trae afán, nos trae calamidades, nos trae tristezas. No hay una sola área de nuestra vida que sea completamente feliz. Entonces yo pienso que el infierno está aquí, todo lo que hacemos mal lo pagamos aquí mismo sufrimos, y yo pienso que el sufrimiento cesará pues, en el día que uno muera y se desintegre de la composición tanto de materia en el universo, etcétera, sin hablar evidentemente de nada espiritual, puesto que no creía en eso, ¿verdad? Entonces, tiene razones evidentemente para pensar de esa manera, pero lejos del conocimiento de Dios, pues no podemos más que pensar, pues qué equivocado está, ¿verdad? Porque esto no es nada comparado con lo que va a suceder en la condenación eterna. Esto no es nada comparado con la eternidad que espera con ansias también a todos aquellos que han traspasado a Jesucristo. Y lo más triste de todo es que pensemos que, bueno, nos queda ese consuelo de abrir los ojos cada mañana para emprender un nuevo negocio y saber que en algún momento fracasará y nos traerá aflicción, de saber que tenemos una relación que en algún momento el amor fracasará y se volverá en el peor drama de tu vida, en el estar trabajando, despertar para trabajar con ahínco, con empeño, sabiendo que en 50, 60 años todo lo que tú hiciste, quién sabe en manos de quién está, o que lo pudiste haber perdido en un solo día, ¿verdad? Porque así dice la palabra de Dios, que las riquezas tienen alas y vuelan, y de esa misma manera, así como llegan, se pueden ir. Entonces, es muy triste ver que no hay nada más, como dice el predicador, como dice Salomón, no hay nada más debajo del sol que pudiera llevarlos a comprender que, pues al final de cuentas tienen toda la razón, porque todo lo que hay aquí es vanidad, y como lo habíamos definido, es algo vacío, sin sentido, efímero, y que no va a ser eterno. Lo único que tenemos eterno, lo único que tenemos seguro es el sello del Espíritu Santo, la justificación delante de Dios a través de Jesucristo, su Espíritu, y la promesa de que vendrá por nosotros, de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que está haciendo morada y preparando morada para nosotros en el cielo, de que compartiremos la eternidad con Él. Y entonces, en ese sentido, en ese orden, a la luz de la palabra de Dios, esto pues evidentemente no puede ser el infierno, y también no puede ser tan malo. El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que las tribulaciones son leves y son momentáneas, o sea que ni son tan fuertes y no duran toda la vida, porque hasta eso que es malo sigue siendo efímero, sigue siendo vacío y sigue siendo en un abrir y cerrar de ojos que se va, ¿verdad? Salomón piensa justamente desde esta perspectiva, que no hay ningún provecho en lo que se hace, que todos vivimos en casas, en departamentos, que todos tenemos autos, que todos trabajamos, que todos nos quemamos las pestañas estudiando, que estamos, pareciera que atrapados dentro de una rueda que nos ha establecido la sociedad. Y fíjense, alguna vez yo escuché, no recuerdo a quién, si lo escuché, lo leí, lo vi en la tele, y era una frase, y tampoco la he vuelto a buscar, pero ahorita se me vino a la mente, que decía y que tenía tanta razón, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que el ser humano estudie alrededor de 20 a 25 años para sobrevivir en un mundo que él mismo ha construido? Y sí, o sea, nosotros después de tener absolutamente todo, pues bueno, llega Adán y Eva y pues llegan el tepache, ¿verdad? Y tuvimos que construir un mundo, irlo construyendo, pero lo hicimos de forma tan compleja que ahora nos tenemos que preparar incluso décadas para poder sobrevivir en un lugar que nosotros mismos hemos construido, y además con tanto afán y con tanto agobio, y pensando en que al final de cuentas nada de esto va a valer la pena. Y bueno, pues sí, pues cuántas cosas se van a quedar aquí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la seguridad de la salvación, nosotros tenemos un lugar al cual llegaremos después de este viaje, porque nosotros estamos aquí de paso, ¿verdad? Solo vivimos en estas casas y conducimos los autos que tenemos y administramos las cuentas de banco, las propiedades que tenemos, solo de manera momentánea, porque todo eso sigue siendo vanidad de vanidades. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
usando un lenguaje pues más coloquial, los negocios, bueno, todo lo que nosotros hacemos como trabajo, verdaderamente qué provecho tiene o qué provecho tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que vale? El término pues más adecuado para definir lo que es provecho es como qué dividendos nos da. Desde luego, la economía nos compra bonita ropa, nos ayuda a vivir en un lugar bonito, en conducir un auto bonito, en comer en bonitos lugares, en vestir bien, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tan, o sea, no quiero decir que no sea importante? Vuelvo al inicio, tenemos que hablar de la generalidad de la sabiduría de este libro. Pero si esto ya era una promesa de parte de Dios y el mismo Jesucristo nos dijo que porque no debemos afanarnos ni por el techo, ni comida, ni vestido, ¿verdad? Porque el Señor nos provee absolutamente de todo. Y aunque, escúchame bien, yo no estoy diciendo que no te prepares estudiando, que no seas bueno en tu trabajo, no estoy diciendo que no te empeñes en prosperar de una manera honesta, de una manera correcta, de una manera adecuada. Lo que tiene un sinsentido a la luz de lo que nos está diciendo Salomón es que a veces por querer lo más material o por querer esto que es lo más efímero, estamos descuidando lo más importante, ¿verdad? ¿Cuánta gente no ha perdido la vida en un negocio que nunca disfrutó? ¿Cuánta gente ha perdido familias por vivir una vida con la nariz metida entre las investigaciones, entre el generar dinero, en el trabajo, en las ocupaciones? Y ha perdido así familias, dinero. ¿Cuánta gente no ha sucedido que ha trabajado 30, 40, 50 años y lograr un imperio, una empresa y de pronto las riquezas salen alas y vuelan, ¿verdad? Y se quedan en la miseria. O sea, todas estas cosas que parecen atractivas, dulces, pues no son más que un suspiro, ¿verdad? Y que vuelven al término de vanidad, que es algo vacío. Una de las singularidades de lo vacío, pues es la carencia, pues de algo, o sea, en sentido estricto, pues la miseria, ¿verdad? Y podremos tener a lo mejor todo el dinero del mundo y poder tener todos los bienes materiales y poder tener muchos amigos, para muchas fiestas, o sea, todo lo que a lo mejor la carne en este momento ponga en tu mente, podrás tener todo eso, pero como dice la misma palabra de Dios, ¿de qué te sirve absolutamente todo eso? ¿De qué te ha servido ganar al mundo si pierdes tu alma? Marcos 8:36. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mismo Jesús nos lo decía. Vuelvo a lo mismo, no se trata de que no hagas nada, no se trata que digas, pues entonces nada de esto tiene sentido, entrego mi vida a Jesucristo y lo único que va a tener sentido es que ya me muera para irme al cielo, pero aquí entonces no vale la pena hacer absolutamente nada. No, no se trata de eso, porque sí estamos de paso, como te decía, en un mundo que hemos construido y en el que debemos de saber salir adelante, porque también este mundo que nosotros hemos construido no te va a tender la mano, te va a ver en la miseria y no te va a tender la mano, porque así es de cruel el mundo, así es de cruel la carne, así es de cruel el príncipe de este mundo que está sobre todos queriendo distraernos de lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, el predicador Salomón pues hace esta pregunta en el versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, no hay ningún provecho si lo único que creemos que tenemos es este afán, esta ambición por la realización de sueños y no tiene ni sentido. Hay un comercial que dice de pronto, ¿te has puesto a pensar que en 100 años la casa que habitas, o sea, quién sabe quién va a estar, el dinero que produciste, quién sabe quién lo va a estar disfrutando? Y ponemos tanta atención de que, ay, es que es mi patrimonio y es lo que yo quiero dejar y vuelvo a lo mismo.
No se trata de que lo descuides, haces bien al cuidarlo, al protegerlo, al trabajar duro por conseguirlo, pero no nos podemos nosotros aferrar a algo que se va a quedar aquí cuando nosotros colguemos los tenis, cuando estiremos la pata, cuando partamos a la presencia del Señor. Y nuestra alma se empieza a perturbar y nuestra alma se empieza a preocupar y empezamos a hacer de lo que nosotros tenemos y de los planes por sujetar lo que por poco o mucho que sea, nos aferramos en conseguir y en poder heredar, que terminamos de verdad, o sea, amargados, sin disfrutarlo, no sabiendo verdaderamente cuál va a ser el fin y nos llenamos de incertidumbre. Nada de estas cosas tienen sentido. Con que se afana debajo del sol, dice este versículo 3. Esta es una declaración importante en el libro de Eclesiastés, que además se va a repetir decenas de veces, ¿verdad? La idea no habla de un día soleado, o como dice aquí, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esto está hablando obviamente de una idea global, de que en este mundo podemos ver el lado material, es la vida considerada con una perspectiva entera. No estoy hablando que entonces de noche no aplica o cuando esté nublado o solo cuando hay sol. No, es que todo es justamente lo que viene más adelante y en el versículo 5 que dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y esto justamente es un ciclo, ¿verdad? Es el ciclo sin fin. Generaciones van, generaciones vienen, dice el versículo 4. La tierra siempre permanece, sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. O sea, todo es un ciclo. Más adelante dice en el versículo 6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo y sus giros y vuelve el viento de nuevo. O sea, otro ciclo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas. Bueno, esta generación que va y viene, esto que es la fatiga debajo del sol, estos ciclos sin fin que están en la creación, porque todo se vuelve un sistema que es coordinado, evidentemente, también por el poder del Señor, pues nos ilustra todos estos ejemplos en el que Salomón observa que nada parece cambiar mucho en el aparente o interminable ciclo de la naturaleza. Lo mismo sucede con el ciclo del pensamiento humano y de la injerencia que tiene el pecado y el reino de las tinieblas sobre nosotros desde siempre, ¿verdad? Que nos ha tratado de vender mentiras, que tenemos que poner más atención en aquello que es efímero y que se desvanece, aquello que es vanidad o vacío, de donde nosotros encontraremos identidad y donde nosotros encontraremos salir adelante de la manera correcta en este mundo. Y cosa más equivocada, pues no puede haber. McLaren dice, y no el piloto, dice, él mira a la humanidad y se ve en un aspecto, el mundo está lleno de nacimientos y en otro lleno de muertes. Los ataúdes y las cunas parecen el mobiliario principal. Y hoy el traqueteo de las generaciones que pasan sobre un suelo plagado de tumbas. Nada cambia, todo va a llegar de la misma manera y así nosotros, así como nacimos, pues, como dice ahora sí la canción, pues para morir nací o algo así, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de cómo justamente esto, qué provecho tiene el hombre de todo ese trabajo con el que se afana debajo del sol. Vienen todos estos ciclos, ¿verdad? Y si en algún momento tú piensas que tú mismo vas a trascender o vas a ¿cómo se dice?, a perpetuar tu vida, tu nombre, tu fama, etcétera. Créemelo, tarde o temprano nadie volverá a acordarse de ti. Nadie en la vida volverá a acordarse de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque el ciclo natural también del hombre y de la forma y del ritmo que lleva la vida, pues nos lleva justamente
a ir tapando, ir sepultando con nuevas experiencias, con nuevos retos, con nuevas ambiciones, y no siempre de manera correcta, pues todo aquello que en algún momento nos ha marcado, ¿verdad? Y habrá quien a lo mejor ahorita alguien se acuerde, pues sí, desde luego, ¿no? Adán iba después de tantos siglos y milenios, porque pues existe el libro, la Biblia, que nos lo recuerda, y estamos hablando de un sentido espiritual. Habrá, por supuesto, quien se acuerde de Mozart, de Beethoven, de Bach, que tienen cientos de años y aún así, pero en algún momento nadie va a recordarlos, ¿verdad? Así como tú no, a lo mejor quizás no sabes quién era tu tatarabuelo, tu bisabuelo, no sabes si él hizo algo que era perdurable por generaciones, no sabemos si tenía una riqueza descomunal, si fue un gran consejero, si fue una gran persona, o el abuelo de ese tatarabuelo, etcétera. En algún momento todos nosotros vamos a ser por completo olvidados. Y olvidados, aunque muchas veces puedan estar presentes, porque, por ejemplo, las calles, ¿no? Al menos acá en México, que tienen nombres, las calles, también existen algunas numerales, por supuesto, dependiendo de muchas razones. Pues está ahí, ¿verdad? Ahí está, los nombres de hombres, de mujeres que seguramente fueron personas importantes, personajes importantes, pero ni uno que es ahí más o menos ya de varias décadas sabe quiénes fueron, menos las nuevas generaciones, y las que a lo mejor supieron exactamente, ya ellos ya están, pues, muertos, ¿verdad? Ya están seguramente muchos en la presencia del Señor, otros en la condenación eterna, porque esa es la realidad, y a lo mejor ellos que supieron, ¿y qué? Pues pueden estar presentes en una calle, pueden estar presentes en un monumento, y aún así desconocer quiénes son por completo, y esto se cumple perfectamente. Se cumplió una vez más el ciclo. Salió el sol, hizo su recorrido, se puso el sol, se apresuró para nacer una vez más en el mismo lugar al siguiente día. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, porque todo es un ciclo. Dice el versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Esto es importantísimo. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Salomón observa evidentemente que la falta de sentido de esta vida, de la vida de esa forma, no solo se reflejaba en la naturaleza, sino, como decíamos, en la vida del hombre. Tan es así que la frustración que mucha gente experimentamos o experimentan a lo largo de esta vida que se vuelve fatigoso. También es evidente que este empeño por conseguir salir adelante en una sociedad, en un modo de vida que cada mes oprime más, pues resulta en algo por completamente fatigoso, ¿verdad? Y si nosotros, yo como siempre le digo a mi esposa cuando luego nos ponemos a ver reels en el Instagram, sí, porque compartimos tiempos viendo reels, ¿verdad? Tampoco la gente tiene que ser, no va a decir que es pecado y que no, ay, Bruno se la pasa viendo reels. No, yo comparto también esos momentos con mi esposa. Y cuando nos salen así cabañas y nos salen paisajes bonitos con una cascada, ya muchos son inventados, ¿verdad? Por la inteligencia artificial. Primero yo me pongo a pensar que qué bonito debería de ser vivir así y vivir ahí, pero después me acuerdo y digo, varo, va a ser, eso no tiene absolutamente nada que ver con la belleza de lo que nos espera en la eternidad. Así que si no se puede aquí, disfrutaremos mucho más en la siguiente vida. Pero yo luego, y alguna vez me ha preguntado mi esposa, ¿sí te gustaría vivir en un lugar así? Yo le decía, claro, imagínate, o sea, el silencio, escuchar la naturaleza, olvidarnos del tráfico, olvidarnos bueno, tanta cosa que pues, no necesito enumerarte porque que seguro pasas tú también en el día a día, ¿verdad? Donde no tendría mi ojo que seguir viendo todos los demás matrimonios, seguir viendo todos los demás, a las demás personas, seguir viendo todas las demás propiedades, todos los demás coches que poseen amigos, conocidos, jefes, empresarios, etcétera, y que no tuviera que estar escuchando todo aquello de lo que no se sacia mi oído, que normalmente a través también de la vista y del oído, tú prendes la tele, son puras malas noticias y asesinatos y violaciones y secuestros y guerras y toda la basura con la que los medios de comunicación nos llenan.
todo eso el oído no se sacia, todo lo contrario, anhela más. Hay estudios comprobados científicamente por diferentes universidades, y quizá cometo el error de no citarlas, pero pues échate un clavado, ¿verdad? Al internet, porque esto lo que te lo quiero poner como ejemplo en este momento, donde desde ver pornografía, ver videos violentos, estar escuchando noticias, tragedias, etcétera, etcétera, empiezan a nutrir nuestro cerebro de tal manera que empieza a tener reacciones a nivel celular. Incluso todo nuestro cuerpo puede deteriorarse por la contaminación. Eso se llama contaminación por exposición. Y nos hemos llenado muchas veces de lecturas donde también nuestro cerebro está absorbiendo cosas que simple y sencillamente no van con el plan de Dios ni con la vida de un cristiano, ¿verdad? Que están llenas de anhelos, de deseos, pero todos sucios, equivocados, torcidos, fatigosos, ¿verdad? Como dice aquí el predicador, y el ojo no se va a saciar de ver. Si uno no corta con todo aquello que está viendo y que está transformando la forma de pensar, no para bien, sino para mal. Está comprobadísimo que el estar viendo cosas que no son debidas, estar viendo violencia, estar viendo gente que se pelea, estar disfrutando con la tragedia de los demás, etcétera, etcétera, empieza a contaminar tanto nuestro cerebro que nuestras células empiezan a resentir, nuestras neuronas empiezan a cambiar, evidentemente nuestros pensamientos son modificados. Y ahí tienes a todos los violadores, los asesinos en serie, etcétera, etcétera. Todo mundo empezó por ver aquello que le provocaba esa violencia, ese placer. Lo mismo, toda la ambición, todo el deterioro, toda la corrupción, todo el querer cada vez más riqueza, el querer cada vez más poder, es por aquello que nosotros no podemos controlar en los ojos de decir, yo quiero tener el dinero que tiene él, yo quiero tener una casa como la que él tiene, yo quiero tener un coche como el que tienen ellos, yo quiero todas las riquezas que veo con los políticos, yo me voy a hacer igual de corrupto y de verdad, parecen ejemplos que no son reales, pero son más reales de lo que nosotros podemos imaginar, y el ojo no se sacia de ver, dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? En el versículo 8, todas las cosas son fatigosas más de los que el hombre puede expresar, o sea, pero nadie piensa en eso. No, pues, ¿qué tiene? Por ver, ¿cómo dice? Por ver no se paga, o por ver no se cobra, o no sé qué, o algo así, o por oír, ¿verdad? También que estamos ahí oyendo qué mal le va a las personas, qué chismes tienen. Recuerden que el chisme es una cosa pecaminosa y es algo que corrompe y que divide, y que lo mismo empieza a llenar así de una ansiedad por conocer qué tan mal le va a la gente, y a lo mejor porque su tragedia es mayor que la mía, o su desgracia es mayor que la mía, o su vida es más miserable que la mía, entonces yo soy mejor. Y de verdad no saben cómo opera el reino de las tinieblas a través de estos preceptos y de estos principios que contaminan verdaderamente el corazón del ser humano. Todas las cosas son fatigosas, pero en eso no nos podemos a pensar. ¿Por qué nadie dice, no tengo por qué estar anhelando esto, no tengo por qué estar deseando esto? La Biblia nos habla de que debemos de tener un contentamiento con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y eso no implica que toda la vida nos vamos a quedar así, ¿no? Si en su voluntad el Señor está poner nuestros sueños, nuestros anhelos y la capacidad de prosperar, Él lo llevará a cabo conforme a su voluntad. Pero si nosotros queremos hacerlo así, debemos de ser sabios y cortar y decirle, Señor, por supuesto que me gustaría a lo mejor una mejor casa, un mejor trabajo, una economía más abundante, un mejor auto, etcétera, pero Señor, yo tengo contentamiento con lo que tú me das, porque tu promesa se ha cumplido en vestido, comida y techo, ¿verdad? El sustento no me ha faltado, como quiera que sea, a lo mejor frijoles, pero ahí está tu promesa. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. No, yo sí he visto cristianos, yo sí he visto, bueno, ese sería un tema en el que no voy a tocar, porque también sería un tema profundo, pero habría que ver por qué un hijo de Dios está en una crisis tan grande. Y eso muy posiblemente no sea responsabilidad de Dios. Pero olvidémonos de eso. Entonces, el oído, lo mismo.
no hagamos caso a chismes, no nos contaminemos, escuchemos música adecuada, escuchemos palabras adecuadas. Nosotros somos bien tontos a veces en estar hablando tonterías, en estar hablando maldición, en estar ofendiendo y nos cuesta así, hemos de decirlo, mucho trabajo posiblemente llegar a mantener la boca cerrada como es lo sabio y como el libro de Proverbios nos enseña, ¿verdad? Que es mejor guardar silencio y no abrir la palabra para que, la boca para que nuestras palabras no ofendan, no hieran, no maldigan. Dice la palabra de Dios que nuestras palabras deben de ser agradables, sazonadoras, ¿verdad? Que sean dulces como la miel, y todos los días metemos la pata, todos los días nos equivocamos, sí, verdaderamente, pero porque no pensamos que esto es algo fatigoso. Y yo a veces sí le he dicho a mi esposa, le digo, es que estoy cansado, o sea, yo antes disfrutaba muchísimo manejar y a mí no me molesta ir aquí, ir allá, recoger a mi hijo a la escuela, llevarte a ti a la congre y bajar. A mí no me molesta eso. Lo que llega a suceder es que de pronto todo lo que sucede alrededor, cómo se está contaminando la sociedad, cómo se está comportando cada persona, cada familia, cada empresa, cada gobierno, etcétera, etcétera, cada autoridad, nos tiene así completamente afanados, ¿verdad? Fatigados. Le digo a mi esposa, es que es horrible ya el tráfico, no cabemos, todo está mal planeado, todo el mundo queremos hacer lo que queremos, no se trata que de encerrarse y ser un completo ermitaño, ¿verdad? Pero sí de entender que las cosas han ido cambiando de tal manera que nadie tuvo la inteligencia de ver hacia dónde iba la corrupción de una sociedad, porque nadie puso atención de que ese tipo de cosas que uno ve, que uno anhela, que uno oye, de lo que uno se contamina, fue fatiga, fue fatigoso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haremos? Pues seguir adelante, pero nosotros no tenemos obviamente que contaminarnos. Dice, son fatigosas más de lo que pude expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, es decir, lo que pasó va a volver a suceder. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Bueno, ¿qué fue lo que te estresó? ¿Qué fue lo que te puso así? ¿Qué fue lo que hizo que tomaras esa mala decisión? Bueno, eso se va a repetir. Esto es un ciclo. Te vas a volver a encontrar con aquello que te saca de quicio. Te vas a volver a encontrar con la persona a lo mejor a la que tú le estás envidiando su estilo de vida. Te vas a volver a encontrar con un jefe que posiblemente no reconozca tus méritos. Te vas a volver a encontrar con un problema económico. Te vas a volver a encontrar y encontrar y a volver y a volver y a volver, porque todo es un ciclo y esto es un plan para que te siga causando fatiga. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Aquí el predicador nos da un consejo y con esto quiero ir terminando, completamente sabio. Esto se puede repetir, sí se puede repetir, pero ¿de qué manera nosotros vamos a responder, nosotros vamos a actuar o nosotros nos vamos a comportar? Lo he dicho muchas veces, el problema no siempre es el problema, sino cómo reaccionamos a ese problema. Y más sabiduría no se puede hallar de decir, bueno, ok, sé que por este lugar el tráfico es horrible, trata de evitarlo, se va a poner igual. Sé que cada vez que veo a esta persona, a mí me hierve la sangre por diferentes razones. Evita a estas personas. Sé que si no me congrego, sé que si no leo la Biblia, sé que si no oro, no me siento a gusto, pues corrígelo porque va a volver a suceder. Dios nos enseña en un libro tan lleno de sabiduría como lo es la Biblia, que nosotros podemos enfrentar aquello que será repetitivo en nuestra vida. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Eso ya pasó, pero volverá a ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será y no hay nada nuevo debajo del sol. No hay cosa que nosotros podamos enfrentar que sea completamente nueva para nosotros. A lo mejor puede ser una nueva experiencia o algo, por supuesto, de lo que no hayamos atravesado a lo mejor y Dios que no lo permita para ninguno
de sus hijos, a lo mejor un ataque, a lo mejor un robo, algo que nunca hayamos experimentado, pero el Señor tiene contemplado absolutamente todas las situaciones para que nosotros podamos estar en paz en Él, que podamos reaccionar de la manera en como nos enseña la Biblia. Y para esto no tenemos que llegar al sentido de la fatiga, ¿verdad? Del versículo 8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. El hombre no puede ni siquiera expresar qué tan fatigoso es lo que muchas veces realizamos, porque ni estamos con los ojos cerrados hasta que todo truena, hasta que todo explota, y entonces ahí nos damos cuenta de que estábamos fatigados, de que anhelamos a través de la vista, nos contaminamos a través de la vista, a través del oído, y deseamos y quisimos acumular y quisimos darle un sentido completamente terrenal y significativo a nuestro ego, que destruyó absolutamente todo y puede también destruir una vida espiritual. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque hay muchísimo más que decir. Y seguiremos adelante con vanidad de vanidades, porque lo estaremos analizando y así nos iremos en este estudio del libro de Eclesiastés. Espero que haya sido de bendición para ti y decir espero no es porque no lo sea. La palabra de Dios siempre nos bendice. Dice el Señor que toda la palabra que Él ha enviado no regresa a Él vacía, sino que hace justamente el propósito que tenía para lo que la envió. Lo dijo, me parece que a través de Isaías. Así que, pues, que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. No te olvides de compartir este episodio, ¿verdad? Escúchalo más veces y mi sugerencia, sigue leyendo la Biblia, sigue en oración. No nos dejemos contaminar por lo que vemos, por lo que escuchamos. Nuestra vista tiene que estar puesta en los cielos, nuestro oído en la voz de Dios, ¿verdad? Congrégate, sirve al Señor, llénate de su presencia, que eso es lo mejor que podemos hacer. Eso sí es algo de lo que el Señor nos promete, no fatigarnos, y eso nos dará las armas suficientes para poder estar en paz en aquellos lugares, como dice el Salmo 23, de hermosos pastos donde nos pastoreará. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias. Ya me estoy despidiendo, pero no, vamos a orar. Vamos a dar gracias, Señor. Te damos en esta hora por tu infinita sabiduría. Gracias, Señor, porque permitiste que todas estas experiencias, que toda la sabiduría que descendía de tu trono, Señor, se postrara sobre Salomón, Señor, y a pesar de absolutamente todo, él determinó escribirlo inspirado por tu Espíritu Santo, Señor, y dejarlo miles de años para que nosotros pudiéramos aprender acerca de esto. Ayúdanos a seguir adelante en el estudio de este libro, Señor, que sea tu sabiduría la que nos pueda confrontar, Señor, la que nos dé también las herramientas para entender que verdaderamente todo es vacío, todo es efímero, nada verdaderamente tiene sentido si no te tenemos a ti y la seguridad de una vida eterna. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana y bye bye.